Stein, economista, que ya está conectado. Federico, ¿cómo estás? Un placer, gracias. ¿Cómo estás, Paz? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar en contacto. Bueno, viendo un poco el dato finalmente que no fue positivo y que muestra, ¿no?, los últimos meses cómo viene subiendo. El mes de febrero fue del 2,9%, ahora en marzo se registra una nueva suba del 3,4%, donde tuvo incidencia la educación y luego siguieron, por supuesto, que los transportes. Bueno, sí, es correcto. El 3,4 es el dato más alto del año y es el dato más alto de los últimos 10 meses en los cuales la inflación viene subiendo. De aquel mayo de 2025, donde dio 1,5, donde todo parecía indicarnos que la inflación iba a dejar de ser un problema, íbamos a tener un cero adelante todos los meses. Bueno, a partir de ahí algunas políticas económicas no salieron del todo bien y terminamos en el 3,4 de ahora con, para mí, dos datos que son preocupantes. A ver. Si bien educación sube 12,1, es algo que suele pasar todos los marzos. ¿Por qué? Empiezan las clases, generalmente los incrementos de librería, papelería, cuotas y demás suelen pasar entre febrero y marzo. Ahora, la carne en el Gran Buenos Aires, de acuerdo al INDEC, subió 6,9%. Claro. Con lo cual, lo que empezamos a ver es que todo lo que tenía de referencia del índice anterior al índice nuevo de que los servicios, bueno, alimentos subió 3,4 igual que la inflación y lo que estamos viendo es que no tiene freno algunos incrementos en el segmento de alimentos y sobre todo la carne que subió más del 30% en mostrador en lo que va del año. Digo, es algo que es estacional porque generalmente la carne sube a principios de año, porque hay más lluvia, es más difícil sacar a las vacas de los campos, etc. Un 30% te marca no solamente la canasta total, sino la canasta alimentaria, la canasta de los pobres que están alejándose de la carne y con el paralelo de que el pollo, que era el sustituto de la carne, dejó de serlo. obvio, dejó de serlo porque el pollo volvió a subir. Entonces, ¿a dónde escapan las familias que no pueden comer carne? Al pollo. Bueno, no pueden consumir pollo. ¿A dónde vamos? Bueno, terminamos teniendo un récord de consumo de huevo como la proteína deseada por los argentinos como consecuencia de que los precios de las carnes están subiendo muy fuerte. Y también hay otro dato que me parece que creo yo que es bastante desalentador y tiene que ver con la inflación núcleo, que es la inflación que no cuentan los bienes estacionales ni los regulados. Dio 3,2. Ese 3,2 nos está diciendo que para el mes que viene vamos a tener una inercia muy alta de precios, en torno al 3 o 3,2%. Por lo tanto, para abril podríamos llegar a pensar de que va a bajar porque no tenemos educación, no tenemos incremento de combustible, no tenemos incremento de transporte, pero sí vamos a tener alimentos altos, vamos a tener vivienda alto, vamos a tener salud probablemente alto porque hay algunos aumentos en el rubro salud. Digo, a eso también hay que sumarle que en abril empezamos a ver cómo tenemos un cambio de temporada, empieza el otoño, empieza el frío, empiezan a cambiar algunos alimentos y podemos llegar a tener picos de alimentos que son de temporada. Claro. También, Fede, entendiendo que viene el invierno, ¿no? Los servicios como el gas, entendiendo también qué está pasando en el conflicto en el Medio Oriente, ¿esto nos puede llegar a perjudicar si el conflicto se extiende? Sin lugar a duda. A ver, desde el vamos, por no haber hecho las obras del gasoducto norte, que son muy importantes para el abastecimiento de gas barato, podemos llegar a pagar el gas hasta un 150% más caro. Una locura. Y Argentina, cuando tiene un pico de frío y un pico de demanda de gas, tiene que salir a buscar gas a sus vecinos. Claro, a Brasil. A Brasil. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Eso se va a trasladar directamente a la factura de los consumidores y podemos llegar a tener aumentos por lo menos del 100% en lo que es el invierno más crudo. Contando que tenemos vaca muerta, digo, no es una cosa ajena a la otra, porque no es el mismo gas que entra para las casas y las industrias que el que exporta vaca muerta. Entonces,
creo yo que vamos a tener, como bien decías, un invierno complicado en términos, sin contar de si se extiende el conflicto bélico, porque si se extiende el conflicto bélico, el petróleo va a seguir por arriba de los $100, Claro. probablemente el gas también siga su incremento, pero también tengamos algo que me preocupa tanto como el petróleo y el gas, y son los fertilizantes. Sí. La brea que se utiliza para el campo, en el cual incide entre el 30 y el 40% de los costos de plantación. Y eso, hablando de la temporada 2026-2027, podemos llegar a tener complicaciones en la generación de dólares Claro. que vienen. Fede, veíamos cómo distintos rubros, ¿no? A partir o en este último tiempo estuvieron bastante complicados. Por empezar, bueno, también rubros textiles o rubros más pequeños, pero veíamos que el campo estaba en su esplendor, ¿no? Veíamos que fueron meses, campañas muy buenas, ¿no? Para el sector y por supuesto para el país también por las divisas que aportan. Pero vemos que ahora mes tras mes los distintos productores agropecuarios muestran las dificultades que tienen, no solo en torno a esto que mencionabas, ¿no? Los fertilizantes, sino también los costos que tienen de transporte, por supuesto el clima, ¿no? Cómo los está ayudando, favoreciendo, cómo los está perjudicando. Pero observando un poco este panorama, el campo era uno de los sectores que quedaba como o uno de los mejores sectores, así como la energía y otros sectores que estaban en un buen momento. El campo era uno de ellos y hoy observamos o escuchamos a muchos productores agropecuarios que muestran dificultades. Sí, seguro. A ver, si hay algo que destaca al campo en general, es que suele tener momentos muy oportunos y momentos donde las condiciones externas a la producción lo suele afectar de una manera muy negativa, muy regresiva. Las inundaciones es un claro ejemplo de ello. Digo, una cosa es cierto nivel de agua en el campo, pero cuando se excede, se inunda los campos, se pierde gran parte de la cosecha. Lo mismo sucede con la carne vacuna, con la ganadería, con la avícola. Después, por otro lado, algo que no estamos ajenos y es la cantidad de obra pública que había en otros momentos, digo, varios de los anteriores gobiernos, donde las rutas estaban en buen estado, se podía circular. Hoy, al no haber obra pública, las rutas nacionales, algunas están bastante mal, entonces eso complejiza también el transporte de granos. Totalmente. A eso también hay que contarle que Brasil tiene una apreciación del real muy notoria, entonces también tenemos una diferencia de costos con Brasil que es bastante negativa. Entonces, creo que el sector agropecuario, sobre todo el agroexportador, está midiendo la incidencia del contexto de la guerra, de la inflación, del dólar quieto también, y están liquidando, pero a un ritmo menor que si hubiera pasado todo este contexto. Yo creo que el campo está esperando que baje un poco el precio del petróleo, de los fertilizantes, y sobre todo que empiece a haber una retribución hacia el sector. No solamente bajar impuestos, porque bajar impuestos te va a servir, pero el campo no es solamente el agroexportador, el que por supuesto. la divisa, sino es el que planta, el que siembra. Sí. Es toda la cadena. Exactamente, entonces toda la cadena está afectada en estos momentos por el conflicto internacional y están avisando que, bueno, abril es buena liquidación, pero vamos a guardar un poco para mayo, vamos a guardar un poco para junio, se va a prolongar un poco más en general a la fina, con lo cual lo que podemos y vamos a tener es, no vamos a tener complicaciones con el tema de divisas, pero se van a guardar bastante para una mejor situación. Totalmente. Fede, vamos a seguir analizando esto porque en el próximo encuentro quería preguntarte los desafíos, ¿no? Para este año, para el presidente, sobre todo viendo cómo viene el panorama económico, que por supuesto, como bien vengo comentando, hay muchos aspectos positivos, pero es un momento o es un año de dar resultados si es que el gobierno quiere ganar las próximas elecciones, viendo que la situación en la calle o en la micro está bastante compleja. Así que dejamos ese tema para el próximo encuentro, ¿te parece? Cómo no, Paz, por supuesto. Bien. Fede, gracias por estar en